Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos ya iniciando una nueva semana laboral en un nuevo mes, el mes de mayo. Hoy es 2 de mayo y es día martes, pero déjenme contarles que el segundo martes de cada mes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Desde su primera conmemoración en 1998, se ha desarrollado como una iniciativa para concientizar a la población de las cargas que se supone dicha enfermedad padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable y sin limitaciones. Desde el año 2008 a la fecha, el lema ha sido "Puedes controlar tu asma" y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad. Este año se introduce un nuevo lema, es asma, mejor aire, respira mejor, para sensibilizarnos a todos que nuestro deber es cuidar el medio ambiente, procurando así un aire más limpio y libre de contaminantes. Y libre de contaminantes no solo para la gente con asma, sino para todos los que lo respiramos. Así que este día vamos a estar platicando sobre esta importante enfermedad que es el asma bronquial. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Las vías respiratorias son tubos que conducen el aire que entra y sale de los pulmones. En las personas que sufren de asma, provoca la inflamación y estrechamiento de dichas vías. Esto hace que sean muy sensibles y tiendan a reaccionar fuertemente a la inhalación de ciertas sustancias. Esta enfermedad causa periodos repetidos de silbidos al respirar, presión en el pecho, dificultad para inhalar y tos. Con frecuencia, esta última se presenta por la noche y en las primeras horas de la mañana. Los síntomas son leves y desaparecen espontáneamente o después de un tratamiento mínimo con medicinas para el asma. Otras veces siguen empeorando y cuando se vuelven más intensos, se dice que hay un ataque de asma. Estos sucesos también se llaman crisis o exacerbaciones. Es importante tratar los síntomas en cuanto se presentan. Así se evita que empeoren y causen un ataque grave de asma. Estos pueden requerir atención de urgencias y pueden ser también mortales. El asma no tiene cura y es muy importante conocer el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Para conversar sobre tan interesante enfermedad de la cual todos hemos escuchado en alguna ocasión, hemos tenido algún conocido, algún pariente o incluso la han padecido, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos es nuestro amigo el doctor Héctor Guidos, alergólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Héctor? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a la producción del canal por invitarnos a hablar de tan interesante tema y aquí dispuestos a esclarecer algunas dudas que los televidentes puedan tener. Bueno, y muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Gracias. También damos la bienvenida a la doctora Mercedes Gallegos, ya conocida, quien es neumóloga. ¿Cómo estamos, Mercy? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a la audiencia y a los colegas aquí presentes. Realmente agradecerles nuevamente la invitación para hablar, así como han oído mencionar, de asma bronquial. Bueno, y es que alrededor del asma bronquial hay tantos mitos, hay tantas dudas y tantas creencias que en realidad es importantísimo que programas como nosotros, Salud TV, ese es nuestro deseo, el hecho de que usted aprenda. Hablemos un poco, Mercy, ¿qué es el asma? Ya oímos en la cápsula, pero desarrollémosle un poco más qué es el asma y en quiénes están como más en riesgo, si existe algún factor de riesgo para padecerlo. Porque realmente el asma, así como lo oyeron en la cápsula, es una inflamación de la vía aérea, ¿verdad? Es una inflamación de los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Son los conductos que llevan el aire desde nuestra nariz, que es por donde entra, hasta los alvéolos, que es como la célula final de los pulmones, que son los que se encargan de el intercambio de nuestro oxígeno. Entonces, el asma constituye una inflamación de esa vía aérea,
que muchas veces se vuelve reversible y es una característica que podemos tener de esta inflamación, que se vuelve en muchas ocasiones reversible, o sea que podemos revertir esa inflamación cuando tenemos un abordaje, ¿verdad?, oportuno, porque a lo largo de la enfermedad o de la evolución de la enfermedad, esa inflamación de la vía aérea puede llegar a ser irreversible y es por eso la importancia que nuestros televidentes conozcan la enfermedad, conozcan los síntomas para poder acudir, ¿verdad?, a un tratamiento oportuno. Entonces, esta inflamación se caracteriza generalmente porque el paciente, ya sea pediátrico o ya sea adulto, pues tiene tos, tiene opresión de su pecho, de su tórax y tiene sibilancias, que es lo que generalmente más llama la atención de la población, el famoso chillido de pecho, ¿verdad? Es una sibilancia que no es nada más que el ruido del aire, ¿verdad?, al pasar por una vía aérea que está inflamada o obstruida. Entonces, al estar inflamada, esta vía aérea lo que nos produce es moco, entonces se obstruye más, entra en aquel círculo vicioso que si hay inflamación, hay moco, moco lleva inflamación y el paciente va cerrando o obstruyendo más su vía aérea. Entonces empieza a tener también dificultad respiratoria. Entonces este paciente tiene tos, tiene sibilancia y tiene dificultad respiratoria y al tener dificultad respiratoria pues siente opresión en el pecho. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo? Generalmente pues puede ser el asma desde la infancia iniciarse. Hay una predisposición a padecer de asma y bueno, el colega va a hablar más de los desencadenantes, puede haber detonantes, desencadenantes que pueda que el asma se presente a mayor o a menor edad. Pero generalmente son los niños, son las personas que tienen en riesgo pues socioeconómicas también y la predisposición es bien importante. O sea, el paciente puede estar con una predisposición y cualquier desencadenante le puede hacer que su asma tenga manifestaciones clínicas a mayor edad o a menor edad. Muy bien, Héctor, hablemos de esos desencadenantes, porque siempre cuando decimos asma, todo el mundo de alguna manera lo asocia alergia, asma, ¿verdad? Pero hablemos de cuáles son todos los desencadenantes. Bueno, vea, el tema del asma es sumamente complejo. Es sumamente complejo porque, tal vez citando un aforismo clásico de México que decían de que en cada casa hay un mole, en cada paciente yo les diría hay un asma que es totalmente especial, ¿verdad? Y esto es porque ahora actualmente se piensa que no es una sola enfermedad, sino que son un conjunto de enfermedades. Actualmente la lista ya va cerca de los 100 genes que están involucrados en la transmisibilidad del asma, en la predisposición. Cuando un papá le hereda a su hijo la predisposición a padecer asma. Y se calcula que más o menos esa heredabilidad o el chance que tiene un niño de ser asmático, si su papá o su mamá fueron asmáticos, es de más o menos el 80%. El 80%. 80%. O sea, es bien dominante. Es algo dominante. Que es bien directo, diríamos así. Sí. Papá o mamá. ¿Y eso es con ambos padres o cualquiera de los dos? Con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Y ahora, el otro asunto interesante es que no toda el asma es de origen alérgico. Y eso hay que determinarlo oportunamente cuando se aborda al paciente. Más o menos el 60% del asma en niños está asociada a un fenómeno alérgico y a otras enfermedades que van acompañando, como la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, etcétera. Que esas son como enfermedades asociadas, pero no desencadenantes. No. Eso hay que quedar, para que nos quede claro en casita. Y en adultos, más o menos el 40%, y la fracción ya baja bastante, puede asociarse a un evento asmático, a un evento alérgico, perdón. Ahora, 40% a un evento alérgico cuando se presenta en adultos. En adultos, bueno, sí. Con estos datos nos vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos con más sobre nuestro tema del día de hoy, el Día Mundial del Asma. Comer abundantes verduras, frutas, abundantes líquidos y abrigarse, porque yo soy alérgica, entonces yo toda la vida ando suéter y bufanda, ¿vea? Entonces cuando está haciendo viento yo me abrigo, pero sí,
también por salud, la dieta, hay que comer muchas frutas y muchas verduras. Tendríamos que protegernos, pues, usar mascarilla, esa sería una buena manera de también poder evitar ese tipo de enfermedades, ya sea porque es la contaminación que hay ya sea de carros, ¿verdad? También el medio ambiente está mucho contaminado y creería yo que eso no es una buena forma para poder evitar ese tipo de enfermedades. Por lo menos cuidándose del humo de los buses, ¿verdad? Porque eso es muy dañino para la salud. Ajá. Y no sé, hay que tener bastante precaución para eso. Bueno, cuidarse, ponerse algo o estar poniendo consulta cada rato, al seguro, a la clínica, cualquier clínica. Pues en los tiempos difíciles, en los tiempos de frío, abrigarse. Y pues no comer nada, que hay personas que son alérgicas, hay que tener mucho cuidado en cuanto a las comidas también. Para las personas que fuman, dejar de fumar, primeramente, ¿verdad? Protegernos en estos tiempos que viene aire, ¿verdad? Protegernos adecuadamente para no contraer ningún virus o alguna enfermedad concreta. Bueno, muchísimas gracias a las personas que amablemente respondieron a nuestro sondeo, el cual preguntábamos si se pueden prevenir las enfermedades respiratorias. Antes de continuar con la conversación acá con nuestros especialistas, quiero darle la bienvenida a también nuestra amiga, la doctora Araceli Serpas, quien es internista ya conocida por todos. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Siempre es un placer estar con ustedes. Buen provecho. Y hablando de un tema tan importante como es el asma. Bueno, y mira qué bonito, porque la pregunta fue a las personas del sondeo fue si se pueden prevenir las enfermedades respiratorias. Yo te pregunto a ti, ¿se puede prevenir el asma, Araceli? Lamentablemente no se puede prevenir el asma. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Son prevenir las crisis asmáticas, porque ya una vez yo soy asmático, mi niño, mi abuelita, mi mamá, mi hermano son asmáticos, ya esto pues desgraciadamente nosotros no lo podemos evitar. Pero ¿cuáles son los factores que pueden influir para que se presenten estas crisis asmáticas? Por ejemplo, la exposición al polen, en los lugares donde se dan las 4 estaciones, ¿verdad? Que es la primavera, donde hay mucha flora, hay mucho polen, esto predispone bastante. La exposición a los ácaros, ese polvillo fino que se encuentra, por ejemplo, las personas que utilizan petate, sobre todo en lugares donde son muy calientes, estos crían demasiados ácaros. Entonces deben de exponerse al sol, hay que golpearlos para sacar este polvo, todo lo demás. Exposición a alimentos, pues muy poco, más que todo son los factores alérgicos. ¿Qué tipo de alergias? Las urticarias y todo eso, pero para eso se necesitan unas pruebas de alergia para ver si, por ejemplo, es la grama la que me puede provocar o ayudar a desencadenar una crisis asmática, y aquí ya van asociados a otros determinantes, ¿verdad? ¿Cuáles son otros factores? Los procesos virales o procesos bacterianos. Virales como cuáles, un catarro, una gripe, ¿verdad? Una amigdalitis, puede provocarnos una crisis asmática. Entonces cualquier tipo de proceso infeccioso, llámele viral, llámele bacteriano, puede ayudarnos a desencadenar una crisis. Entonces los cambios de exposición bruscos al clima, como cuáles, por ejemplo, estoy yo en el calor y entro a un frío extremo, entonces, o viceversa, ¿verdad? Estamos en un frío, por ejemplo, en el banco, que son tan fríos, y salimos al calor a la calle, entonces esto puede desencadenarnos una crisis. La exposición a la pólvora, por eso son bien frecuentes las crisis asmáticas en la época navideña, y es parte de las recomendaciones que nosotros damos, ¿verdad? Aparte de eso, la exposición a ciertas sustancias químicas. Aquí nos vuelve un poco complejo el tema, porque, por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica de químicos y desgraciadamente yo ya soy asmática y la exposición a este olor de esta sustancia me desencadena crisis, pues definitivamente ya entra aquí el trabajo, medicina del trabajo, y hay unas recomendaciones para evitar esta exposición, porque esto puede dar una alergia. Son las enfermedades ocupacionales. Ahorita que mencionaba los cambios extremos de clima, tuve un recuerdo de mi época de estudiante en el internado. Había un señor que trabajaba de mariachi, ¿sí?
Entonces, todas las madrugadas, todos los fines de semana que ese señor cantaba, cuando entraba la madrugada, era típico que llegaba en crisis asmática al hospital, ¿cierto? Exacto. No sé si usted tuvo la oportunidad, Mercy, de cuando se lo estuvo, eso fue Sí, en lo que Santa Ana. pasa es que, como mencionó la doctora, hay desencadenantes, ¿verdad? Exacto. Entonces, esos desencadenantes puede ser cualquier estímulo, ¿verdad? Que Porque pueda. el asma se caracteriza porque hay una hiperreactividad de esos bronquios. O sea, hiperreactividad quiere decir que reaccionan más de lo que reaccionaría un bronquio que no tiene una persona asmática. Entonces, como bien lo dice la colega, el polvo, el polen, los humos, el tabaco, el asma ocupacional que ella mencionó, la gente que está en su trabajo y desencadena una crisis y cuando llega al médico pues no hay nada, es cuando se expone a esa sustancia o a este polvo o a este químico o a este material. Entonces hablamos de un asma ocupacional en estos pacientes. Ahora, Mercy, ¿qué hay del asma emocional? Existe porque las emociones, una risa, un llanto, una preocupación puede desencadenar una crisis, puede desencadenar esa hiperreactividad. El ejercicio, ¿verdad? Tenemos el asma inducido por el ejercicio, que es una entidad casi que aparte de lo que hablamos del asma alérgico, ¿verdad? El asma al ejercicio, pues también son aquellos pacientes, incluso atletas, ¿verdad? Famosos olímpicos tienen asma inducida por el ejercicio, ¿verdad? Porque se ha visto que cuando se exponen a la actividad física, pues hacen la obstrucción bronquial y desarrollan los síntomas, pero está como controlado, porque debemos de hablar que si bien la doctora lo dijo muy bien, el asma no se puede prevenir, como sí, podemos tener asmas en diferentes etapas, como el asma controlado, el parcialmente controlado o el no controlado, que es aquel que llega a las emergencias o consulta, ¿verdad?, por crisis repetitivas, o el asma controlado, que incluso las personas pueden llegar a pensar que ya no tienen asma y que se curaron, está tan pero controlado. ese es un mito, el asma no se cura, Esa está era mi controlado pregunta y puede también, si pasar se curaba. años, meses, años sin tener una crisis o tener sintomatología. O muchas veces pasa que las personas asmáticas piensan que porque no tienen crisis ya se curaron y no le dan importancia a la sibilancia, que de repente todas las mañanas les silba el pecho, por las noches les silba el pecho, pero pareciera que se acostumbraron a esa sibilancia, a esos síntomas, que pareciera que ya están curados, pero no. El asma sigue ahí porque hay diferentes desencadenantes o predisponentes. Muy que lo bien. pueden Ahora, hacer. Héctor, ¿en qué momento se hace el diagnóstico de asma en los niños y cómo puedo saber si realmente mi hijo o un niño de X edad, a qué edad puedo saber yo si va a ser asmático? Ok, como decía la doctora, el abordaje es bastante complicado porque pueden ser múltiples factores, incluso en un mismo paciente. Entonces, quizás es, digamos, un consenso generalizado de que el diagnóstico de asma se reserva hasta los 7 añitos, 6, 7 añitos más o menos. ¿Por qué? Porque en este momento ya se pueden ejecutar las famosas pruebas de función pulmonar, la espirometría, ¿verdad? Entonces ya en este periodo ya el niño es suficientemente hábil como para hacer esa pruebita, ¿no?, que a muchos televidentes les han hecho, sobre todo aquellos que han sido intervenidos después de los 50 años. Entonces, antes de este periodo, de este corte, de los 7 años, nosotros hablamos, de acuerdo a un estudio que se hizo hace un par de años en Tucson, en Arizona, de los famosos fenotipos de sibilantes, ¿verdad? Entonces hablamos más o menos de tres clases distintas de niños. Los sibilantes tempranos, que empiezan a chillar de su pechito antes de los 3 años, los sibilantes tardíos no alérgicos y los sibilantes tardíos alérgicos. Obviamente los que van a persistir a lo largo de toda la vida van a ser los sibilantes tardíos alérgicos. Tanto los niños, los sibilantes tempranos como los sibilantes no atópicos van a resolver. En otra iniciativa, en Manchester, en Inglaterra, lo que se hizo fue agarrar una cohorte grande de niños para estudiarlos y ver si se podía diseñar un instrumento que pudiese predecir qué tanto riesgo va a tener ese niño de tener asma a los 7 años. Y entonces al final el producto de este estudio fue el famoso índice predictivo de asma. Ese se divide en criterios, hay criterios mayores y criterios menores. Para que el índice sea positivo se necesitan los 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores.
¿Y cuáles son los criterios? Ok, ahí voy. Los mayores son asma parental, ¿verdad? De papá o de mamá. Papá o mamá. Y dermatitis atópica, ¿verdad? Y los criterios menores son rinitis alérgica, ¿verdad? Pruebas de alergia positivas, ¿verdad? O 3 episodios al menos de chillido de pecho sin que haya participación de una enfermedad infecciosa. Entonces, cuando uno historia convenientemente al paciente, puede decir, bueno, si él tiene índice predictivo positivo o índice negativo. Si tiene índice positivo, quiere decir que él en ese momento tiene 7 veces más chance de tener asma a los 7 años de vida. Muy interesante. Entonces, índice positivo, entonces solamente es que tiene, solo es justamente como su nombre le dice, un predictor. O sea, 7 veces más chance que otras personas de tener un asma. Bueno, muy interesante. Vámonos a ir a una pausa, pero antes veamos en la siguiente cápsula, el doctor Diego Cardona Alemán, especialista en medicina deportiva, nos habla de los factores a tomar en cuenta en los asmáticos y el ejercicio. Veamos. Saludos amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo, y este día vamos a hablar de la actividad física en pacientes con asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas de carácter reversible, el cual según la OMS desde el 2004 afecta a más de 300 millones de personas, el cual la actividad física es un excelente coadyuvante para nuestros pacientes, ya que nos ayuda a mejorar su autoconfianza, ayuda en su estilo de vida, ya que lo mejora, y también nos identifica y nos hace conocernos a nosotros mismos en el sentido de que nuestros pacientes van a identificar cuando sufren una crisis. Las recomendaciones más importantes de un paciente con asma es que primero tiene que consultar con su especialista y programar juntos la actividad física que van a realizar. Es importante que siempre que usted haga actividad física, principalmente respire por la nariz y también siempre ande llevando su broncodilatador para evitar alguna crisis. Es importante que nuestros pacientes hagan una actividad física de forma gradual para evitar algún tipo de exacerbación. Dentro de los deportes principales puede ser aeróbicos, puedes hacerlos en agua o puedes hacerlo en tierra, puedes hacer baile, puedes trotar, nada intenso al momento de correr, y puedes hacer bicicleta, preferiblemente bicicleta spinning, para evitar los cambios ambientales que sufre nuestro cuerpo. Nuestros pacientes asmáticos no deben de tener restricciones tan grandes para realizar actividad física. Tú puedes hacerla de una forma gradual, puedes hacerlo siempre llevando tu broncodilatador y siempre trabajando con tu especialista, y vas a tener una mejor calidad de vida. Para Salud TV, soy el doctor Diego Cardona, medicina deportiva. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando, y gracias nuevamente por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos platicando sobre el asma bronquial. Ya hablamos un poco de los factores desencadenantes, el hecho de que no se cura, algo de clasificación. Pero este bloque quiero aprovecharlo para que hablemos del diagnóstico. ¿En qué momento se va a sellar el diagnóstico y con qué exámenes o criterios? Ya dijimos que hay factores de predicción, quienes tienen más chance. Pero ¿cómo diagnosticar y decir si este niño o esta señora tiene asma bronquial? ¿Qué exámenes para comenzar, Araceli? Sí, en general nosotros lo primero, y no podemos dejarlo de ningún lado, es la historia clínica, ¿verdad? La historia que el paciente lleva, cuando desencadenó, a qué hora, si existen factores que se ven asociados para la crisis, el antecedente familiar y los exámenes en general, que sería un hemograma, unos gases arteriales, una radiografía de tórax,
pero existe el gold estándar. ¿Cuál es? La espirometría, que la doctora Gallegos nos va a explicar, porque es con eso que nosotros vamos a sellar el diagnóstico de asma. Ok, entonces todos estos exámenes me sirven, pero yo necesito al final para sellar el diagnóstico nos orienta, porque una una bronquitis, por ejemplo, puede dar broncoespasmo, entonces yo no puedo catalogarte como asmática si no tengo algo que me defina. Exacto. A ver, cuéntanos entonces, Mercy, la espirometría, ¿qué es en sí? ¿En qué consiste? Realmente la espirometría es, así como lo dijo Araceli, la prueba estándar, ¿verdad? Es la que confirma un diagnóstico. Todo lo demás, pues nos puede aportar, nos puede ayudar a ver si esto es infeccioso, ¿verdad? Exacto. Si esto es viral, bacteriano, pero realmente no podemos hablar de alguien que sea asmático si no lo confirmamos a través de una prueba de función pulmonar que se llama espirometría. ¿Y en qué consiste esto? En saber el grado de obstrucción y la variabilidad que tiene esta obstrucción en el paciente. Entonces es una prueba que realmente muchos de los televidentes probablemente conozcan, muchos no, pero si empieza a tener, porque como lo dijimos anteriormente, la historia clínica es vital, el examen físico, oírle las sibilancias o ver la dificultad respiratoria, pero eso, si lo queremos ver, es inespecífico. Cualquier otra entidad, que un cuerpo extraño nos puede obstruir un bronquio y dar una inflamación, dar chillo de pecho, falta. Sí. Entonces, los diagnósticos diferenciales son bien importantes y es por eso que la espirometría es la que sella el diagnóstico. Ningún paciente puede decir soy asmático, padezco de asma, y no es justificable que tenga larga evolución de síntomas, que lo hayan catalogado como asma y no tenga una prueba de función pulmonar. Entonces, ¿esta prueba en qué consiste? En poner al paciente a soplar, a sacar todo el aire, porque la obstrucción del asma se caracteriza porque es en el momento en que sacamos el aire, en la expiración. Entonces hay una obstrucción en la expiración y eso lo podemos graficar a través de una espirometría. Vamos viendo, ¿verdad? Le pedimos al paciente que tome todo el aire que puede en sus pulmones y lo saque con fuerza y largo a través de una boquilla que va con un conector a una computadora, y ahí graficamos una curva expiratoria del paciente y ahí vamos viendo el grado de obstrucción. Pero importante para el asma es ver la variabilidad que tiene esta obstrucción. Tiene dos partes el examen. Hacemos la primera parte, vemos que está obstruido, pero le tenemos que aplicar un broncodilatador, o sea, el famoso inhalador, ¿verdad? Un broncodilatador que tenga corta acción, y repetimos la prueba en 15, 20 minutos y vemos si, recuerdan al principio yo les hablé que es reversible la obstrucción. Entonces lo vemos a través de la espirometría que revierte la obstrucción. Y después de que hacemos esta prueba broncodilatadora o postbroncodilatadora, vemos los valores que tiene, ¿verdad? Su volumen expirado, toda la cantidad de aire que él sacó en determinado tiempo, y vemos el grado de obstrucción, y ahí clasificamos el asma como leve, moderado o severo de acuerdo al grado de obstrucción, y eso según la espirometría. Entonces es bien importante que si un paciente o el hijo tiene síntomas, vaya y solicite una espirometría. Ahora bien, antes de irnos a la pausa, para sellar el diagnóstico, una espirometría, pero esta espirometría puede ser tomada en la primera o segunda crisis, en una emergencia. En la emergencia es bien complicado porque el paciente va obstruido y de repente no puede hacer todo el esfuerzo respiratorio. Pero en ese momento, en esos momentos. En esos momentos lo sacamos de la crisis o hacemos un pico flujo, que es una prueba como más rápida para ver realmente el grado de obstrucción. Pero difícilmente como de emergencia el paciente va a poder hacer el mejor esfuerzo para hacerlo, ¿verdad? Sí. Sería lo ideal para en ese momento sellar el diagnóstico y poder dar un tratamiento y hacer una espirometría antes de instaurar un tratamiento, pero muchas veces no podemos por la severidad, damos tratamiento y programamos su prueba de función pulmonar. Sí, tal vez mi pregunta no estuvo muy bien formulada. El punto es si con tan solo una crisis que se presente después de una emergencia, aun y cuando no tengamos antecedentes previos, se puede realizar una espirometría en los días posteriores a la resolución. Pues si tenemos o si generamos la duda que pueda ser asma, si hay un índice predictor positivo, es mandatorio. Sobre todo si ya tiene más de 6, 7 años el niño que ya comprende la prueba. Pero generalmente, como el asma, son realmente síntomas que son bien característicos, nocturno, matutino. Entonces, si tenemos un paciente que nos presenta como síntomas en estas horas, pues realmente la sospecha es y mejor hay que hacerle la espirometría. Ok.
Bueno, vamos a ver a la siguiente cápsula. La licenciada Rebeca Fernández Taylor, psicóloga, nos habla sobre cómo las emociones pueden complicar el asma bronquial. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Hola amigos de Salud TV, les saluda su psicóloga Rebeca Fernández Taylor y en esta ocasión vamos a platicar de cómo las emociones pueden provocar o alterar ataques de asma. El asma es producido por la hinchazón en las vías respiratorias y también puede deberse a emociones mal manejadas. Por ejemplo, cuando tenemos exceso de llanto y hemos llorado un montón, ya sea por un duelo, por la pérdida de un ser querido, o no necesariamente por la pérdida de muerte, sino por la separación de un amor, o porque hemos perdido algo en la vida, no necesariamente también una persona. Entonces este llanto incontenido es lo que nos hace poder provocar esta hinchazón en las vías respiratorias y causar asma. Luego también podemos mencionar el sufrimiento del amor, el tener ansiedad, el miedo, la angustia por no saber qué va a pasar en el futuro y que paso más pendiente del futuro que de lo que está pasando en el presente. O también puede pasar de que estoy más pendiente del pasado y de todo lo que yo viví, todo lo que yo sufrí, y eso no me permite poder vivir una vida plena, sino que la tengo llena de miedo y de angustia. Así que estas son varias emociones que para poder canalizarlas hay que lograr hablarlas, expresarlas para poder aprender a disfrutar del presente. Ante un ataque de asma, entonces, es súper importante mantener la calma. Es muy importante que aprendamos también a respirar. Todos debemos aprender esto, a poder controlar nuestra respiración, porque esto nos va a ayudar muchísimo a poder canalizar las emociones, a poder tener bien drenado nuestro cuerpo y poder sentir que todas nuestras emociones están fluyendo de la manera correcta. Soy la psicóloga Rebeca Fernández Taylor para la Salud TV. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, nuestra sección Terapia en Casa. Veamos cómo el doctor Heriberto Contreras, pediatra, nos habla cómo podemos mantener controlada el asma en nuestros niños. Veamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Heriberto Contreras, médico pediatra. Este día en Terapia en Casa vamos a hablar acerca del tratamiento de los niños que padecen de asma. Estimados padres de familia, recordemos que el asma del que padecen sus hijos es una enfermedad con la cual tanto ustedes como ellos van a tener que aprender a vivir y aprender a sobrellevarla. Lo principal para evitar las crisis asmáticas es evitar todos los desencadenantes del asma, como lo son el polvo casero, el humo de tabaco, comidas irritantes, colorantes artificiales y el pelo y las plumas de algunos animales. Recordemos tener siempre a la mano los medicamentos que nos van a ayudar a salir de esta crisis, como lo son los broncodilatadores y los esteroides inhalados, y además contar con el espaciador de volumen para que estos tengan un mejor efecto y sean administrados de forma más adecuada a sus hijos. Recuerden siempre mantener la calma, respirar a la par de ellos para que ellos puedan llevar un ritmo de respiración más adecuado y sobre todo mantenerlos bien hidratados para lograr controlar estas crisis. Recordemos que si las medidas iniciales no hacen que su hijo mejore, consulte inmediatamente a un profesional de la salud. Para Salud TV, soy el doctor Heriberto Contreras. Nos vemos en la próxima. Bueno, ya escuchábamos de qué forma poder mantener controlados. Ahora quiero que aquí en el set hablemos un poco en qué momento vamos a llevar a nuestros hijos al alergólogo, porque esto es complicado. Ya hablamos que el 60% del asma, los casos de asma en los niños, está ocasionado por alergias. Pero esas alergias también pueden manifestarse en la piel, ¿cierto? Entonces,
en esos momentos puede ser que no sea el alergólogo ni tampoco el neumólogo, sino más bien un dermatólogo, quien va a ser el primero en ver en estos casos. Entonces, ¿en qué momento, Héctor, lo ve el alergólogo? Bueno, para tratar este asunto, este dilema, hay que recordarles la cuestión de la marcha atópica. La marcha atópica empieza generalmente antes del primer año de vida y lo primero que se va a observar son las famosas alergias alimentarias, que no son muchos alimentos, de hecho. Todo el mundo piensa que es alérgico alimentario, pero en realidad no. Cuando uno es chiquito, un preescolar, solo puede ser alérgico a la leche, al huevo, al trigo y a la soya, nada más. Ahí cerca del año y medio empiezan las alergias de la piel, sobre todo la dermatitis atópica. Y es recién hasta los 4 o 5 años que ese niño comienza a manifestar problemas de sibilancia que en un futuro pueden ser compatibles con asma. Entonces, vuelvo y le recuerdo sobre los fenotipos que hablábamos. Claro. Sibilante temprano, sibilante tardío no alérgico y el alérgico. Ahora, ¿en qué momento tienen utilidad las famosas pruebas de alergia? Quizás desmitificar primero, porque todos los colegas tienen la idea de que las pruebas hay que esperarse hasta 3 años de vida del niño. No es cierto. Eso es más bien un cliché del hospital Benjamin Bloom, porque ahí llegan tantos niños que las pruebas de alergia se demoran hasta los 3 años. O sea que se pueden hacer antes. ¿Qué es lo más pequeñito que se puede hacer? Ok, el consenso es que si el problema es respiratorio y voy a probar aeroalergenos, la prueba de alergia se puede hacer tan temprano como los 18 meses. 18 meses. Ahora bien, existen, cierto, desmiéntame si no, existen algunos artículos para realizar esos pinchones en los niños de una sola vez y no hacer el montón de pruebas en el bracito. Existen y hay que hacer la salvedad también de que mientras más chiquito es el paciente, menos cosas se prueban. Muy bien. Obviamente, si tengo un paciente de 30 a 35 años, le voy a probar toda la bandeja de alergenos. Pero en un niño, ¿qué tantas cosas serían? Razonablemente andarán cerca de 10 o 12 alergenos. De hecho, ese es el número que se maneja en Europa y en Estados Unidos, probar 8 o 10 alergenos, cuando mucho. Y son eminentemente aeroalergenos. Si nosotros sospechamos que un niño tiene una alergia alimentaria mediada por anticuerpos de tipo IgE, las pruebas incluso se pueden hacer más antes de que cumplan los 18 meses, pero se prueban exclusivamente alimentos. Y ahí la maniobra es la prohibición y la asesoría para que esos alimentos no entren en contacto con el niño. Pero al hablar de asma es per se hablar de aeroalergenos. Aeroalergenos. Pero ahora que menciona prohibición, dijo una palabra prohibición ahí y yo quiero que en esto aclaremos. Tuvimos en algunos meses ya atrás un programa especial en el que veníamos a hablar de mascotas y niños. Yo soy pro mascotas, aquí la doctora también, pero yo creo que todo, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que hablemos qué tan cierto o que si sigue siendo esto un mito de que si usted tiene un niño asmático, no hay que comprarle un perrito ni un gatito. Ok, bueno, ahí hay que hablar un poquito de otro tema, que se llama microbioma. El microbioma es la forma moderna de decirle a la flora bacteriana normal. La flora bacteriana normal es la que nos ofrece el entrenamiento inmunológico. Y cuando saboteamos este proceso, entonces devienen enfermedades como el asma. Entonces, por eso hay que evitar que el niño ande siempre demasiado limpio. Hoy que las mamás tienen costumbre de andar la pichinguita de alcohol gel, y todo le limpian, entonces ese niño tiene más chance de ser asmático en un futuro que los que se crecen al natural. Lo que siempre decían nuestras abuelas y creíamos, déjelo que toque la tierra, que se ensucie las manos, crea defensas. Lo mismo sucede con las mascotas, ¿no? Se ha visto de que tener un gato o 2 perros desde el nacimiento ofrece un efecto protector para el desarrollo de alergia y de asma a futuro, arriba de los 7 años. Pero ya escucharon, es desde el nacimiento, así que lo mejor es tener las mascotas antes de que los niños nazcan para disminuir este chance. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos ya con los que va quedando de nuestro programa del día de hoy. Estás viendo
Salud TV. Bueno, casi se nos termina nuestro programa, pero hablemos del tratamiento y controles del asma. Vamos a ver, Mercy. Pues realmente el tratamiento lo podemos dividir, ¿verdad?, en un tratamiento farmacológico y un no farmacológico. Y realmente es bien importante el no farmacológico, que ya lo mencionamos a lo largo de la plática, es evitar, ¿verdad? Evitar para prevenir crisis. Entonces, evitar la exposición a lo que hemos identificado que nos produce un ataque de asma. Eso es importante, porque podemos dar la mejor medicina, los mejores broncodilatadores, los mejores antiinflamatorios, pero si no evitamos los desencadenantes, vamos a tener un asma no controlado. Y realmente ese tratamiento no farmacológico es donde hacemos mucho énfasis para la prevención, ¿verdad? Alejarse del humo del tabaco, que ya hemos hablado con anterioridad, todos los daños que tiene. Y tratamiento farmacológico se basa principalmente, el pilar fundamental son los antiinflamatorios, y en este caso son los esteroides. Pero como todos han oído en más de alguna ocasión, los esteroides realmente deben de ser prescritos. Jamás automedicarse, ¿verdad? Es consultar para poder elegir el mejor esteroide para cada paciente. Y los broncodilatadores, que como su nombre lo dice, dilatan, abren, porque el mecanismo es la obstrucción, queremos abrir, pero lo que causa la obstrucción es la inflamación, entonces hay que desinflamar. Entonces, básicamente el pilar farmacológico son dos, el antiinflamatorio y el broncodilatador, pero haciendo énfasis que quizás lo principal es las medidas preventivas y evitar la exposición a alergenos. Y si pues es alérgico, el doctor sabrá mucho que hay que inmunizarlo, ¿verdad? Para poder prevenir. A ver, hablemos entonces un poquito de esto, de la prevención y de las vacunas. Ok, bueno, tal vez intentando aportar un poquito a lo de la doctora, sí hay que hacer mucho hincapié en la duración de ese tratamiento, porque estamos habituados a hacer un poquito apagafuegos, y a veces los tratamientos solo los sostienen durante 2 semanas, 3 semanas, etcétera. En asma, razonablemente, nosotros sugerimos de que la inflamación va a estar bastante controlada cuando se han cumplido 12 semanas de tratamiento. Sí. Y sin embargo, los papás es clásico que nos dicen, no, yo se lo quité, doctor, porque ya lo veía bien. Entonces, eso tiene que ver en que reaparezca prontamente la enfermedad. De hecho, cuando un papá o una mamá escucha los chillidos de pecho, estamos hablando de que los patrones espirométricos del paciente ya cayeron más allá de la mitad del predicho. O sea, ya tiene más o menos el 50% de su función pulmonar afectada para que aparezcan esos chillidos de pecho. Ahora, en relación a las vacunas, si pensamos de que se trata de un asma alérgica, le hicimos pruebas de alergia y resultaron positivas, pues entonces lo más razonable es que hay que vacunarlo, ¿verdad? Porque esto va a tener 2 funciones. Primero, va a participar del tratamiento paliativo del asma. Entonces va a evitar que la inflamación sea muy severa y va a evitar también de que aparezcan nuevas crisis. Entonces va a ser un tratamiento preventivo. El tiempo de vacunación que nosotros manejamos es de alrededor de 3 años, entre 3 y 5 años, para que el tratamiento de inmunoterapia sea óptimo, sea eficaz, ¿verdad? Con la única observación de que esto, igual que muchas cosas en la vida, tiene caducidad. Entonces, cuando usted vacuna para una alergia, vacuna durante los 3 años, durante ese tiempo se obtiene estabilidad, y esa estabilidad se prolonga en los siguientes 10 años. Al final de todo ese tiempo, el 20% de pacientes van a volver a presentar síntomas de alergia, van a necesitar otras pruebas de alergia y otra ronda de inmunoterapia. Bueno, muy bien. Se nos ha terminado el tiempo. Quiero dar las gracias a nuestros invitados que nos han acompañado este día, como siempre, por aceptar la invitación. Gracias, Araceli, gracias, Mercy. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes que nos acompañaron una vez más. El día de mañana vamos a continuar hablando de la vacunación para prevenir las enfermedades. Así que por hoy les deseo que tengan una linda tarde de martes y que Dios me los bendiga.
Para prevenir las crisis asmáticas te damos los siguientes consejos. Cubre las camas con fundas antialérgicas. Estas ayudan a reducir la exposición a los ácaros del polvo. Elimina el cigarrillo. Esto es lo más importante que una familia puede hacer para ayudar a una persona con asma. Los residuos del tabaco pueden desencadenar crisis asmáticas. Evita los cambios bruscos de temperatura. Pasar de un ambiente cálido a frío o viceversa puede provocar ataques de asma. Recuerda que si presentas síntomas de un problema respiratorio, debes consultar con un médico especialista.